launch control to Major Tom. Él ya es todo un veterano en este tipo de viajes. 2 estancias de larga duración a bordo de la Estación Espacial Internacional, una misión en el transbordador espacial y una expedición por la Antártida en busca de meteoritos le avalan. Digamos que no es de los que prefiere escoger Benidorm como vacaciones. Hablamos de Donald Pettit, astronauta y fotógrafo que consiguió, entre otras cosas, realizar más de 1 millón de fotografías a la Tierra y además le dio tiempo para mejorar la resolución de la cámara fotográfica en el espacio gracias a la creación de un dispositivo de compensación. Bueno, yo os podría contar muchísimas cosas, pero no os lo podría contar igual de bien que él, así que good evening, Donald. It's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el viaje al espacio, esos minutos de despegue y esa llegada? So please Donald, tell us how is a trip to space and the feeling of those minutes of takeoff, the arrival. It takes about 8.5 minutes to get into space. Lleva como 8 minutos y medio llegar al espacio. But to describe the experience takes at least 20 to 30 minutes. Pero describir la experiencia lleva entre 20 y 30 minutos. Let me just say that it's very powerful. There's lots of noise, there's lots of vibration, and you may not know where you are going, but you know that you are going somewhere. Bueno, simplemente dejadme decir que es una sensación de poder, hay mucho ruido, vibración y tienes la sensación de ir a algún sitio pero no sabes a dónde. ¿Necesitas una preparación más psicológica que física o al revés? According to what you described, is it necessary to have more physical or psychological preparation? A little of both. Psychologically, we have trained for the flight and we are focused on our job that is needed on the liftoff. Necesitas ambas preparaciones. Psicológicamente estás entrenado para el viaje y para las necesidades que se necesitan aquí. Physically, there are stresses on your body from the acceleration. Físicamente tu cuerpo se estresa por la aceleración. And it helps to be physically strong and in good physical shape. Y necesitas estar en buena condición física y fuerte. Especially if there are any malfunctions. If you needed to do a pad abort, you need to escape from the spacecraft fast. Especialmente si algo no funciona y necesitas salir rápidamente de la nave espacial. The spacesuit that we wear weighs about 40 kilograms. El traje espacial pesa como unos 40 kilos. And so you need to be strong, sufficiently strong so that you can quickly get out of the spacecraft, possibly helping one of your crewmates if they are in distress. Necesitas tener una condición física muy fuerte por si necesitas salir de la nave espacial o ayudar a alguno de tus compañeros que ha tenido algún problema. Has hablado de las sensaciones. ¿Sentiste algo alguna sensación que nunca habías sentido o incluso algo que siempre has sentido y no te imaginabas sentirlo en aquel momento ahí arriba? Como por ejemplo alegría o tristeza. Talking about feelings and emotions, when you were there, did you feel anything that you never thought you could feel? Or joy or sadness? The feelings that you have in space are all consistent with human feelings that you have on Earth. And feeling the sensation of the ocean breeze in your face when you are looking off the coast here in Barcelona invokes similar feelings to when
you are looking out the window at Earth. Los sentimientos que se tienen cuando estás en el espacio son semejantes a los sentimientos que se tienen cuando estás aquí. Por ejemplo, cuando notas la brisa del aire en el océano, cuando estás en Barcelona, por ejemplo, es parecido a cuando estás en la ventana de la nave espacial. Hablando del mar, el océano, ¿hay olor en el espacio? ¿Se huele a algo? Can you smell something in space? Oh, yes. You smell the inside of your spacecraft, which is similar to being in an engine room on a ship. So it smells of machinery and sweaty hot bodies from your crewmates, more like a gymnasium. But space itself has no, space itself does not smell, but your spacecraft does. El olor que hay en el espacio es el de la nave espacial, que es un olor semejante al de la sala de motores de un barco, por lo que huele a motor, a máquina y también al sudor de tus compañeros. Pero lo que huele es la nave espacial y no el espacio mismo. Bueno, gran parte de su trabajo que se le conoce son las fotografías que ha hecho de la Tierra, y en relación a eso le queríamos preguntar cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra al hacer fotografías en el espacio. What are the main struggles when taking a picture in space? The main struggles for photography in space are the same details you have to pay attention to with photography from Earth. You have to manage focus and exposure and composition. Las principales dificultades son los mismos detalles a los que hay que prestar atención cuando se está en la Tierra. El foco, la compensación, la exposición. The essence of a good photograph is the same. It must be technically good and tell a story. La esencia de la fotografía es la misma, tiene que ser técnicamente buena y contar una historia. La fotografía, o sea, la Tierra es más bonita desde arriba o desde la misma Tierra. Do you think that Earth is more beautiful from space or from land? Oh, I do not believe the Earth from space is any more beautiful than Earth from Earth. It is just a new perspective that we are not used to having. No creo que la Tierra sea más bonita desde el espacio que desde la Tierra misma. Simplemente se trata de una nueva perspectiva que no estamos acostumbrados a tener. And when human beings are born and live in space, continuously seeing Earth from space, when they come to Earth for the first time, they will think it is the most beautiful thing they've ever seen. Si los seres humanos vivieran en el espacio y vieran la Tierra desde el espacio, cuando vinieran aquí por primera vez, pensarían que es lo más bonito que existe. ¿Qué hace distintas las fotografías hechas por un humano desde el espacio que las que se hacen desde un satélite en el espacio? What's the difference between the pictures that are taken from space by a human being or by a machine, etc.? If you see pictures that are taken by street cameras versus pictures taken by humans, it's the same. It's the same. A satellite is a programmed robot, and it takes pictures independent of the composition.
where a human being can compose and choose and maybe change the exposure and make the picture into a form of art. Si se ven las fotografías hechas con las cámaras de la calle o la de los humanos, son bastante parecidas, pero una fotografía hecha con un satélite es una fotografía de un robot, no hay una composición, mientras que el humano es capaz de componer y transformar una imagen en una obra de arte. When a robot can take a picture with the same art as a human, then we as humans are in trouble and have to watch out for the robots. Cuando un robot puede hacer una fotografía como un humano con el mismo arte, entonces los humanos tendremos que preocuparnos y vigilar bien a los robots porque estaremos en problemas. Los problemas de la Tierra, como las catástrofes naturales o la contaminación, ¿se perciben desde el espacio? Can you detect from space problems in Earth such as pollution or natural disasters? Sí. And also the difference between poor and rich or south and north? Natural disasters are very apparent from space, particularly flooding, volcanoes, forest fires. These sorts of natural events are very apparent. Los desastres naturales son muy evidentes desde el espacio, especialmente las inundaciones, los volcanes y los incendios de bosques. Some forms of man-caused pollution are also visible, although generally pollution is not as apparent from space as the natural disasters, and this is by detection with your eye and not instruments. Algunas causas humanas de estos desastres, como la contaminación, no son tan evidentes desde el espacio como los desastres naturales, porque estos se detectan con medidas tecnológicas. La polución la ve el ojo humano. Ha hablado de que cuando los robots sepan hacer más o menos lo mismo que los hombres deberíamos preocuparnos, pero él cree que el espacio en sí debería preocuparse por la visita de los humanos. ¿Qué pasa con esa basura espacial que queda por allí? You said that when robots start doing things that humans should do, we should be worried. But what happens with humans going to space, human people going to space? What about the garbage that we leave in space? Like we used to scatter our garbage on Earth until we learned that that was not a good thing to do. The same applies to space. Currently, we are very careful not to scatter our garbage in space, and we take it back to Earth in a controlled manner. De la misma manera que hemos aprendido a no dejar la basura aquí en la Tierra y a hacernos cargo de ella, sucede lo mismo en el espacio. Hemos aprendido a ser cuidadosos y a traerla de vuelta cuando vamos allí. And just like we still have residual effects of past forms of garbage on Earth, we have the same in space. Before we maintained strict control on orbital debris, there's still effects of that in orbit that we have to watch out for. De la misma manera que hay residuos en el espacio de los que tenemos que tener cuidado, aquí tenemos que vigilar estos residuos que nos encontramos.
¿cómo afecta a la Tierra lo que ocurre en el espacio? How does it have an effect on Earth what happens in space? Oh. There are natural things that happen in space, like solar events that lead to aurora, and solar events that can lead to electrical power outages and things like that. These can have impacts on our modern cities. So there's the natural aspects. There are asteroids and meteorites that come in. So these are the natural things that are in the space environment that can affect us on Earth. Hay elementos naturales en el espacio, como los eventos solares, los asteroides, que influyen en la aurora y en cómo se vive en el mundo moderno. Meteoritos. Bueno, ¿qué opina sobre, retomando el tema anterior, sobre el turismo espacial? What do you think about space tourism? Oh, I think that would be great. I would like to take my family on a tour to space. Creo que sería genial, me encantaría llevar a mi familia a un tour por el espacio. Nuestros oyentes también nos han enviado preguntas y hay preguntas que, bueno, que quizás son muy típicas para un astronauta, quizás se las han dicho muchas veces, se las han hecho muchas veces. Bueno, ¿hay vida más allá de la Tierra? There is our listeners, our audience has sent us questions. So, you think there is life on Earth? Life on Earth, of course. But No. life outside of Earth? Oh, sorry. Yes. Very possibly there could be life outside of Earth. There is evidence, still debatable, of microbial life on Mars. Por supuesto que hay. No pasa nada, Marina. Perdón. Sorry, could you repeat the answer? Certainly. There is evidence that there might be life, microbial life, on Mars. It's still debatable, but there is some evidence. Se está debatiendo, pero es bastante probable, parece que hay vida microbiótica en Marte. There is no evidence of little green men in flying saucers. No hay evidencias, no hay pruebas de que haya pequeños habitantes verdes. También nos preguntan sobre por qué no se ha vuelto a la Luna. Why didn't we come back to the moon? Oh, I do not know why. Partly politics, partly the will to stop exploring the moon. Why did some countries in Europe stop exploring the New World? La verdad es que no sé por qué. Será en parte por política, en parte porque se decidió dejar de explorar la Luna, porque en la Tierra tampoco seguimos explorando el nuevo mundo. También nuestros oyentes preguntan que los astronautas, cuando volvéis a casa, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? What do you do when you come back home? Oh, sleep. Dormir. The mission is not over when you come back to Earth because of the medical experiments. La misión no está completa cuando vuelves a la Tierra porque hay experimentos médicos. We come back from a mission of 6 months in space. Volvemos de una misión de 6 meses en el espacio. And many of the experiments are done on our bodies. Y muchos experimentos se hacen en nuestros cuerpos. In many respects, as we say in America, the crew, the astronauts, are lab rats.
En muchos aspectos, como decimos en América, el equipo de astronautas a veces son ratas de laboratorio. And the experiments continue after you come back, where the medical doctors and human research physiologists continue to do experiments on you to see how you recover. Cuando volvemos a la Tierra continúan haciendo experimentos e investigan para ver cómo te recuperas de esos medicamentos con los que han trabajado. You do not get any time off for maybe 2 months after you come back. No tienes tiempo libre hasta quizás después de 2 meses después de haber vuelto. ¿Crees que algún día llegaremos a comprender el espacio en su totalidad? A la otra. Do you think that someday we will be able to understand space, to wholly understand space? Oh. Maybe the same way that we will someday wholly understand how human beings think. Quizá de la misma manera en que algún día seremos capaces de entender cómo piensa el ser humano. De todas las fotografías que ha hecho, ¿tiene una que sea la favorita? Do you have ¿Y any aquí tú me oyes, no? favorite pictures? Llevamos casi 25 minutos. Cuando quieras puedes despedir. It's hard to decide which ones are my favorite. Es difícil decidir cuáles son mis favoritas. My photographs taken at nighttime are my favorite, a series of pictures. Las fotografías que tomo por la noche son mi serie favorita de fotografías. Aurora and zodiacal light and polar mesospheric clouds are really fascinating phenomena. La aurora, el movimiento de las nubes son realmente fenómenos maravillosos. But my all-time favorite are the star trail pictures where you have a long time exposure orbiting nighttime Earth and cities are streaks and stars are lines. Pero mis favoritas son aquellas de las estrellas hechas por las noches, donde también se ven los edificios, las ciudades y tienen una larga exposición. Bueno, nos encantaría quedarnos mucho más rato con él, hacerle millones de preguntas más porque tenemos muchas preguntas, pero yo la última preguntita antes de irnos quería hacerle. Hemos visto antes, nos hemos informado, hemos leído muchas entrevistas que le han hecho y me gustaría preguntarle qué le gustaría o qué le hubiera gustado que le preguntasen a él como astronauta. Well, this is the last question. They have research on your interviews and what you have said in other media. They would like to ask you, which is the question you miss? You think that nobody asks? One question a student asked me during interview while I was on space station. Una de las preguntas que un estudiante me hizo cuando yo estaba en la estación espacial, Not the normal question of what I miss most from Earth, no era la típica pregunta de qué es lo que más echo de menos en la Tierra, but what will I miss most from space when I come back to Earth? sino qué es lo que más echaba de menos del espacio cuando volvía a la Tierra. So that is the question. Y esa es la pregunta. ¿Y la respuesta? I knew you were going to ask that. Sabía que ibais a preguntar eso. What I miss most from space being on Earth is the ability to fly. Lo que más echo de menos del espacio cuando estoy en la Tierra es la capacidad de volar. You can fly around the room like Peter Pan. Puedes volar
alrededor de la habitación como Peter Pan. And if you want, you can sit on the ceiling and like Batman. Y si quieres te puedes sentar en el techo como Batman. And it's much more efficient use of your volume because you can set up, say, your computer workstation on the ceiling. Y hay un uso mucho más efectivo del espacio porque puedes utilizar el ordenador cuando estás en el cielo, en el techo. It's like every room has 6 floors because you can use the walls and the ceiling as if it is a floor. Es como si la habitación tuviera 6 suelos porque puedes utilizar el suelo y las paredes y el techo como si fuera suelo. And a small push from a wall will send you flying to the other side. Y un pequeño empujón desde el suelo te lleva al otro lado. And this is what I miss most on Earth, wishing I was back into space. Y esto es lo que más echo de menos desde la Tierra, deseando estar en el espacio. Bueno, pues ya habéis escuchado a un verdadero astronauta, Donald Petit. Te damos las gracias, mil gracias por sentarte aquí a hablar con nosotras. Se nos ha quedado súper corto, creo, chicas, muy corto. Daríamos millones de preguntas más. Pero bueno, si algún día vuelves al espacio y te dejan llevar a alguien, llévanos a nosotras. Thank you so much for this interview. We would love to ask you some questions more. And if you ever go back to space, please tell us and bring us with you. Well, it's a pleasure to be here. This is my first time in Spain, Bueno, es un gran placer estar aquí, es la primera vez que estoy en España. but I feel like I've been here before because I have seen Spain many times from space. Pero siento que he estado aquí antes porque he visto muchas veces España desde el espacio.